Listo, muy bien. Muchas gracias por estar aquí en la clase. Entonces, vamos a trabajar esta primera parte haciendo la presentación de los contenidos, verificar si alguno de ustedes tiene conocimientos previos en cuanto a la temática que vamos a desarrollar y luego definir el plan de trabajo. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Ustedes ya recibieron desde anoche un enlace donde publiqué las diapositivas que vamos a trabajar. Ya debieron verla, entonces voy a abrirla acá para que ustedes la vean. Me confirman por favor si están viendo mi pantalla. En ese caso tiene la diapositiva que dice contenido. ¿La están viendo todos? Señor. Bueno, perfecto. Voy a estar de pronto interrumpiendo porque como hay personas que no tienen correo Micena o Gmail todavía, entonces debo darle acceso manualmente. Cada vez que suena por aquí un aviso, tengo que ir allá y darles entrada. Bueno, entonces, en esta tecnología tenemos la parte algorítmica y al interior del SENA la hemos llamado algoritmos y herramientas de desarrollo. Y ese es el contenido que ofrece el SENA para todos los aprendices. Entonces tenemos una primera parte que es la introducción a la programación. Vamos a trabajar el tema de identificadores, tipos, variables y valores, expresiones, presencia de operadores, algoritmos, o sea, la definición. Luego vamos a pasar un bloque que se llama estructuras de control y que se compone de estructuras de selección, estructuras sí entonces, estructuras sí entonces y no, y estructuras según. El otro bloque es estructuras de repetición, que tiene que ver con las estructuras repetitivas. Y la estructura mientras, repetir y para. ¿Sí? Esas son las acciones que vamos a trabajar acá. Luego vamos a trabajar dentro de esta parte de estructuras de repetición, vamos a trabajar dos conceptos importantes, contadores y acumuladores. Luego vamos a pasar a estructuras de almacenamiento. Vamos a trabajar con arreglos, qué es un arreglo, cómo se crea, cómo se inicializa y cómo se accede a sus valores. Funciones, la definición. Vamos a trabajar parámetros por valor, parámetros por referencia. Luego vamos a trabajar la parte teórica de la programación orientada a objetos. Vamos a trabajar tres términos: encapsulamiento, herencia y polimorfismo. Y por último, en el contenido, vamos a ir a una herramienta de programación, en este caso en Java. Vamos a trabajar todos esos conceptos, sobre todo lo de la programación orientada a objetos. Entonces, una vez abordemos la mayoría de los conceptos en PCI, saltamos a la herramienta de desarrollo Java y realizamos todos los algoritmos, o sea, todos los temas que vemos en el contenido, lo vamos a desarrollar una primera parte en PCI para que usted desarrolle la lógica, comprenda cómo se hace el análisis, cómo se escribe el pseudocódigo, y después hacemos lo respectivo en Java. Y terminamos entonces con la codificación de los algoritmos en Java. Entonces ese es el contenido que tiene esta competencia en algoritmos. Les quiero entonces escuchar, sea por el micrófono, uno la vez o por el chat, si del contenido que les he presentado tienen algún conocimiento previo y en qué tema. Por ejemplo, yo ya manejo condicional, entonces pueden colocar eso. O si no conocen nada, dicen que no. Entonces, tan amable por el chat o por el micrófono. Por aquí estoy leyendo entonces. Luisa no. Juan Carlos tampoco, no conoce nada. Yo, nada. Listo. Perfecto. Aquí hay varios que no conocen. Listo, la mayoría. Listo. Bueno, hablando de WhatsApp, que por aquí vi, les acabé de mandar al grupo una solicitud de un aprendiz. No sé si ya colocaron los datos de él para que los añadan. Bueno, entonces aquí, según la respuesta de ustedes, nadie ha manejado esos conceptos. Bueno, entonces vamos a proceder.
¿Por qué les pregunto que se han manejado? Porque no todo el mundo viene pues desde cero. Y además, si alguien viene con algún conocimiento previo, pues se le valida a través de una evaluación para que verificamos, y ahí verificamos si la persona realmente maneja el concepto. Bueno, ahora teníamos una tarea que era instalar de parte de ustedes el PCI. Solamente una persona anoche me expresó que tenía un problemita con la descarga o la instalación, no recuerdo muy bien, pero quiero que me digan con el chat si ya pudieron instalar el PCI sin inconvenientes, si sí o no. Bien, Junior, Luisa, AP, ajá, todo sí. Listo, perfecto. Bueno, entonces, ustedes, yo les envié anoche, bueno, lo dejé para anoche un poquito tarde porque estaba terminando la presentación. Creo que algunos de ustedes ya la vieron, pero igual vamos a trabajar esos conceptos en esa parte. Ya como tienen el enlace, entonces yo voy hoy a construir otro contenido de tal manera que cuando terminemos la clase, ustedes lean lo que hay ahí y es el contenido que vamos a ver el día siguiente, para que entonces ustedes se adelanten un poquito con la parte teórica y la clase que sea más productiva. Pero lo primero que vamos a saber es, bueno, en esta parte, me vuelvo un poquito, decía que en el SENA el nombre corto es algoritmos y herramienta de desarrollo. Pero el nombre que existe en el sistema en Sofía Plus, al momento de yo evaluar y al momento de usted verificar, digamos, la nota en algoritmos, no va a encontrar nada que se le parezca. El nombre del resultado de aprendizaje de algoritmos es ese extenso que ustedes ven ahí en la pantallita. Se llama valorar la incidencia de los datos en los procesos del macrosistema, tomando como referente el diccionario de datos y las mini especificaciones para la consolidación de los datos que intervienen de acuerdo con parámetros establecidos. Entonces, como es tan extenso y de pronto tampoco comprensible a primera vista, lo llamamos aquí algoritmos y herramientas de desarrollo. Entonces vamos a leer brevemente las definiciones porque creo que ustedes ya la leyeron anoche y la idea es que leamos y ustedes expresen su opinión al respecto. Yo sé que queremos empezar a programar de una vez, pero es necesario una fundamentación. Bueno, voy a cerrar por ahí un micrófono que lo abrieron. Voy a pedir que el micrófono lo mantengan cerrado. Bueno, ya lo cerraron. Solamente lo abren para cuando quieran expresar algo. Ahí tenemos entonces el primer concepto. ¿Qué opinan de ese concepto? ¿Les parece claro, completo? Dice que la programación es un proceso, ¿cierto? Y que a través de ese proceso se diseña, entonces lo primero se diseña, se codifica, limpia y protege el código fuente de programas computacionales. Y a través de la programación se dictamina o se dictan los pasos para la creación del código fuente de programas informáticos. Entonces, lo primero que debemos saber ahí es, aparecen varios términos: diseña, codifica, limpia, protege, código fuente. Entonces, esos son términos que vamos a ir encontrando en el camino, que ustedes se van a familiarizar mucho con ello. Entonces, el primero que les quiero aclarar es el código fuente. Código fuente es todo aquel código que escribe el programador en cualquier lenguaje y que es comprensible para cualquier persona. ¿Sí? El que se escribe en Java, en PHP, en cualquier lenguaje es el código fuente. Y el objetivo final de la programación es crear software. Y ese software luego se va a ejecutar en una máquina, en un celular, en un portátil, en la web, etc. Y todos nosotros hemos utilizado software. Y en ese caso, en ese momento, estamos todos conectados a través del Meet. Entonces, el Meet es un software de Google que nos permite conectarnos remotamente y hacer una conferencia. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer aquí? Ustedes como tecnólogos del SENA
van a crear software con diferentes propósitos. Van a crear software para escritorio, para la web, a través de diferentes lenguajes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que lo que les espera a ustedes en el mundo de la programación. Ahora miremos qué es un lenguaje. Observen que a la derecha hay una cantidad de nombres, resaltan unos, otros casi no se ven, y esos son todos los lenguajes de programación. No todos, algunos lenguajes de programación que tenemos ahorita en el mercado. Unos más antiguos, otros más nuevos, otros con más uso, con menos o más popularidad. Entonces, en el lenguaje es donde se especifican las instrucciones. Entonces, es en el lenguaje donde vamos a escribir las instrucciones para resolver o para crear más bien un programa o una solución informática. Entonces, nosotros no vamos a ir de una vez al lenguaje, sino que vamos a pasar en la primera fase por un proceso de análisis, vamos a entender un problema, un enunciado, vamos primero a resolverlos, entenderlo, saber qué es lo que nos están pidiendo, qué cálculos debemos hacer, qué debemos tener en cuenta. Luego pasamos a una fase que es la escritura del pseudocódigo, y luego que tenemos el pseudocódigo, probamos que funciona, ahí sí pasamos a la parte de programación o codificación en un lenguaje. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Y tenemos entonces ya lo que nos compete, ya entonces nos estamos acercando un poquito más a lo que es un algoritmo. Entonces, ¿quién nos comparte, por favor, la lectura de lo que aparece en pantalla? Ahí aparece una infografía. Alguien que nos comparta, sea el comentario, la lectura, por favor. Profe. Sí, dígame. O sea, hay que decir que, pues, todo lo que dice en esa presentación. No, apenas lo que usted puede resaltar o opinar. Pero pues, por lo que yo tengo entendido, un algoritmo es como el proceso paso a paso en el que uno va a resolver un problema. Uh-huh. Pero pues todo tiene que ser en un orden perfecto, por así decirlo. Ok, muchas gracias. ¿Qué más opina? Profe, también un algoritmo está marcado pues por la vida. Por ejemplo, todo tiene un paso a paso, como dice Sebastián, en una receta de cocina, en unas instrucciones de un televisor, todo pues está conformado por un algoritmo, no solamente en la parte de los sistemas, sino también en la vida. Muy bien, perfecto, muchas gracias. ¿Qué más iba a opinar? Profe, yo. Dígame. Pues que a la hora de realizar un algoritmo hay que ser muy preciso para poder así validar. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Entonces ya todos expresaron que es un paso a paso, entonces todos tienen la razón. Vamos a retomar aquí los conceptos de la diapositiva. Dice que es un proceso, ¿cierto? Es una secuencia de pasos que resuelve, ojo, pues que resuelve un problema. Entonces, ojo que tiene que ser un algoritmo que resuelva algo. Usted puede tener una serie de pasos, pero si esa serie de pasos no le resuelve nada, el algoritmo no funciona. Y el algoritmo es la base de la programación. Por eso en el primer trimestre es uno de los primeros contenidos que encontramos. Por eso entonces es necesario que todo el que quiera empezar o aprender a programar pase por los algoritmos. Entonces, características: preciso. O sea, tiene que resolver el problema sin errores. Definido. ¿Qué quiere decir definido? Que si usted repite esa serie de pasos muchas veces, debe dar con la solución. Finito es que tiene un principio y un final. O sea, no es algo que esté abierto o infinito. Un algoritmo, ya lo vamos a ver con un ejemplo, tiene un inicio y un lugar donde termina. Y se compone de tres partes esenciales. Bueno, la última característica es que sea legible.
O sea, cualquier persona que lea el algoritmo debe comprenderlo. Por eso entonces aquí vamos a escribir las cosas claras sin obviar nada. Obviamente algunos pasos se pueden obviar, pero deben ser legibles todos. Y el algoritmo se compone de 3 partes. La primera es la entrada, o sea, los insumos, los elementos con los cuales se va a resolver el problema, y aquí se llaman los datos. ¿Con qué datos voy a trabajar yo? Hay la segunda parte, que son las operaciones o los cálculos que se hacen con esos datos. Esos datos se suman, se comparan, se multiplican, etcétera, etcétera. Y el tercero es la salida o mostrar la solución de ese proceso, el resultado final del algoritmo. Entonces, les voy a colocar un ejemplo y para que todos aporten. Vamos a suponer que necesitamos preparar un arroz con leche. Entonces me dicen, óigame, dígame los pasos, o sea, el algoritmo, para hacer un arroz con leche. Profe, Sí. pues yo no he hecho eso, pero yo supondría que pues primero hay que tener los ingredientes, ¿no? Muy bien, entonces, perdón, le interrumpo. Entonces, vea, lo que acaba de decir es muy importante. Entonces, miremos, por un lado, primero las partes del algoritmo. Entonces, lo que él dijo de ingredientes se convierten en las entradas para el arroz con leche. Entonces, ahora sí continúe. Adelante. Profe, luego como que cocinar ese arroz, pues para que no esté duro. Bueno, pero entonces, no, primero vamos a definir las entradas, o sea, los ingredientes para el arroz con leche. Los ingredientes, claro. Los ingredientes sería leche, arroz, profe, hay algunos ingredientes que son al criterio, como al gusto. Exacto. Ajá. Pasas. Exacto, queso. Agua. Panela. Panela, muy bien. No, eso es todo. Eso, canela. Entonces, pilas pues que ahí los ingredientes son muy importantes. Ahora, además de los ingredientes, muchachos, será necesario considerar la cantidad de ellos. Depende de para cuántas personas es. Eso, muy bien. Sí. Y además de las cantidades, dígame. Pero hay que tener en cuenta el entorno donde se va a preparar, o sea, el lugar donde se va a escribir el algoritmo, o sea, puede ser fogón. Es correcto, muy bien. Entonces ahí vamos a ir con algo que se requiere, que son los utensilios. Entonces necesitamos ollas, tazas, cucharón, y puede ser entonces el fogón, si es una estufa, si es a petróleo, a gas, a leña, etcétera. Entonces ahí tenemos por un lado los ingredientes y por otro lado los utensilios. Sí. Ahora, listo, ya teniendo todo eso en la mesa, el siguiente paso, ¿cuál es? El proceso. La preparación. Entonces, cada uno de ustedes, aunque de pronto no ha hecho, se imagina, bueno, ¿qué hago primero? Coloco la leche a hervir, la echo sola con agua, la echo de una vez el arroz, o por separados hiervo la leche, por otro lado cocino el arroz. ¿Cómo lo harían ustedes? Pues, de uno, hágale. Yo digo que se calienta primero el agua con la panela. Ajá. Luego le echan el arroz. Listo. Y ya estuvo, ya, con eso ya comemos arroz con leche. No. Listo. Pues yo lo he hecho y primero pongo a hervir el arroz, luego le echo la leche y ya las canelas y ya se va a batir y revolver bastante. Ya el resto de ingredientes, si es al gusto de la persona. Ok, perfecto. Entonces, para no ser muy largo el ejercicio, entonces ya cada uno le adicionará el ingrediente, mirará el punto de cocción, el tiempo. Y por último, cuando termina el proceso, ya está el arroz con leche, se va a reposar
¿Y cuál sería la salida de esto? La salida sería que, en el ejemplo del arroz con leche, Cuando lo consumimos, antes de consumirlo, la, servirlo. la salida sería, en primera instancia, el arroz con leche ya hecho, Profe, ¿sí? servirlo no. Pero la salida tiene que ver con lo que estamos nosotros tratando de realizar. En La este caso, salida es el arroz con leche ya hecho, preparado. ya hecho, Ahí se acaba. preparado. Muy bien, ahí es la salida, porque eso es lo que nos pidieron, ¿sí? Ya, de ahí en adelante, ya el consumo es otra cosa, ¿cierto? Ahora, si usted lo que acaba de expresar, si todos ustedes lo que acaban de expresar, lo escriben y se lo mandan en un papelito a una persona que no sabe hacer arroz con leche, esas instrucciones que usted le escribió, se las mandó por WhatsApp, por correo, se las dijo por teléfono y él le iba anotando. Esas instrucciones, si él las hace al pie de la letra, le debe dar como resultado ¿qué? El arroz con leche El bueno. arroz con leche, exactamente. Entonces, si esa persona lo hace exactamente y no le queda igual, dice, no, es que yo lo hice, pero vea, me quedó masotudo, se me quemó, me quedó simple, usted tiene que revisar, ¿cierto? O no siguió las instrucciones o las instrucciones no fueron exactas. Entonces, diga. Entonces, por eso tiene que ser legible. Y por eso dice que tiene que ser definido. O sea, si usted manda esas instrucciones a 10 personas diferentes, esas 10 preparaciones deben quedar exactamente iguales. ¿Sí? Iguales. Entonces, es muy necesario que tengamos claro esto. ¿Sí? Porque ahorita que trabajemos en PSI, vamos a retomar esos conceptos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir entonces. Entonces, aquí está otra definición. Aquí está una definición que aparece en Wikipedia de la palabra pseudocódigo. Miren que aquí estamos hablando de algoritmo y aquí aparece pseudocódigo. Dice que es algo que usan muy comúnmente los programadores. Y en el pseudocódigo es la escritura que hace un programador de manera personal. Es decir, como aparece en la primera línea, es un falso lenguaje. ¿Qué quiere decir eso? Que usted escribe las instrucciones del arroz con leche como usted más bien le parezca. Usted puede decir, mezclar el agua con el arroz. Otro puede decir, echar el agua y el arroz. Otro puede decir, echar en un recipiente el agua y el arroz. ¿Sí? Entonces es un lenguaje donde se mezclan palabras de nuestro idioma español con palabras técnicas de un lenguaje de programación, si se quiere. ¿Sí? Ahora, ¿para qué es el pseudocódigo? El pseudocódigo lo que me representa es una primera solución a un problema, ¿sí? De manera más detallada. Y que esa solución se parezca en la medida de lo posible al lenguaje en el cual luego vamos a codificarlo, ¿sí? No es una obligación, pero al menos es lo primero que se hace cuando estamos empezando a programar. Se escribe el algoritmo, se escribe el pseudocódigo en nuestro idioma español. Entonces, un pseudocódigo es que usted escriba en una línea, ponga a hervir la leche. En la segunda línea, agregue canela al gusto. En la tercera línea, agregue el arroz. En la cuarta línea, coloque el fogón en bajo. En la siguiente línea, agregue leche en polvo. En la quinta línea, deje reposar por 10 minutos. Luego al final, agréguele el queso rallado. ¿Sí? Entonces cada uno tiene un estilo y en el pseudocódigo las instrucciones se escriben en líneas separadas. Ya lo vamos a ver enseguida. Ahora, algo importante, importantísimo, que es esta definición. Por favor, analícenla un poquitico. Les voy a dar unos 30 segunditos para que se expresen al respecto.
Pues cada uno puede opinar sobre cada bloque de definición o sobre el contexto general. Bueno, que saber primero que esas imágenes las saqué de un sitio web que enseña a programar que se llama Editing. Ahí está incluso el nombre del dominio. Profe, pues para mí las variables son como los bloques con los cuales se arma el programa o el algoritmo. Listo, muy bien. Aunque no, bueno, está bien ahí la primera parte, pero la otra sí no está afín con la definición, pero vamos bien. Profe, Diga. para mí la variable es pues, un espacio de sistema donde se almacenan los programas o ordenadores o nombres simbólicos. Muy bien. Una Listo, variable entonces, ahí es está. algo que acumula un valor. Ajá, que guarda, muy bien. Entonces, muchachos, vean, ahí tenemos lo siguiente. La primera definición es la más importante. Es que usted sepa que es un espacio. Ya pueden apagar los micrófonos, por favor. Que son espacios que están en la memoria del computador para luego en ese espacio almacenar un dato. Entonces, lo otro es que las variables se tienen que declarar, o sea, darles un nombre. Y las variables tienen un tipo. O sea, dependiendo de lo que la variable va a guardar, se le define el tipo. Entonces le voy a colocar un ejemplo de nuestra vida cotidiana. Hay un micrófono abierto, a ver quién lo abrió por ahí para apagárselo. Entonces, en la vida cotidiana, nosotros ¿qué tenemos? Imaginemos ahorita que estamos encerrados, tenemos más tiempo para reconocer nuestra casa. Entonces nosotros tenemos, cuando llega al mercado, llega la fruta, la verdura, los lácteos, la carne, los granos, abarrotes, etcétera. Entonces usted, ¿dónde guarda la carne? No la va a guardar en la alacena porque se daña. Entonces la carne lo va a guardar en un espacio de almacenamiento que se llama refrigerador. Entonces refrigerador diríamos que es el nombre de nuestra variable. De ahí vamos a guardar carne. Pero ¿qué pasa si la siguiente quincena o el siguiente mes, cuando volvamos a mercar, ya no mercamos carne, sino pollo? Entonces ya no voy a guardar carne, sino pollo. Entonces la variable refrigerador ya no tiene carne, sino pollo, pero llama variable. La siguiente merca ya nadie quiere ni pollo ni carne, entonces compraron pescado. Entonces el pescado se guardó en el refrigerador. Entonces la variable, ¿cómo se llama? Refrigerador. ¿Y qué está guardando? Una vez tuvo carne, después miré, no había carne, sino pollo, y luego tenía pescado. Entonces, por eso son variables. De igual manera, cuando compran los granos, entonces los granos sí los guardan en la alacena. Entonces mire que cada lugar en la casa tiene un nombre, y ese nombre, digamos, esos cajones son las variables. Y el nombre de la variable tiene que ver con lo que está guardando. Por eso ahí donde dice buenas prácticas, los nombres de las variables deben deben dar alusión a lo que se va a guardar. Ahí tenemos dos ejemplos. Uno donde dice total inscritos y otro donde dice total. Observe que la palabra total es ambigua porque no se sabe total de qué. Mientras que la variable que le dieron el nombre de total inscritos están hablando de manera más clara. Ahora, una variable tiene que declararse. Cuando hablamos de declarar es darle un nombre. Y cuando se le da nombre, se le da vida. Y además, a las variables, vamos a ver más adelante, tienen un tipo o una naturaleza. Que de acuerdo a ese tipo es lo que puede guardar más adelante. Entonces, digamos el mismo ejemplo. La variable se llama nevera o se llama refrigerador. ¿De qué tipo?
va a ser de tipo frío. Todo lo que se tenga que conservar en frío va a estar guardado ahí. Usted puede guardar el arroz y no le pasa nada, pero el arroz no debe ir ahí. Ahora, una variable se va a llamar alacena. ¿De qué tipo? De tipo granos y abarrotes. Entonces, en la alacena, lo único que usted puede guardar son los granos. Entonces, el arroz, puede guardar los frijoles, los garbanzos, puede guardar las lentejas, el azúcar también, la sal. Entonces, ese sería el tipo de dato de esa variable o la naturaleza. Entonces tenemos la definición de variable, una variable que tiene un nombre y tiene un tipo. Y luego a esa variable, con el signo igual, que es el operador de asignación, le doy un valor, le asigno un valor. Entonces, en el ejemplo que tenemos ahí, estamos diciendo que la variable que se llama mi variable, le estoy asignando el valor de 10. ¿Sí? Por ahora es necesario que tengan esas tres cosas claras: qué es una variable, cómo se debe nombrar, o sea, que sea un nombre claro, y que una variable tiene un tipo. Después vamos a ver qué es eso de tipo en más detalles. Profe, lo de tipo no es si es entero, si es de Ajá, string, exactamente. si es de letras, si Sí, guarda valores numéricos. exactamente, que voy a guardar ahí. Muy bien. Ahora ya, entonces ahí ya pasando a la parte práctica, entonces ya con esas definiciones ya claras, vamos a ir a conocer el entorno y a trabajar en PSI. Bueno, entonces, cuando usted abre PSI, o antes de abrirlo, ese es el esquema de un programa en PSI. Y es casi que el esquema en cualquier lenguaje de programación, pues obviamente con sus diferencias. Entonces tenemos en la parte superior, cuando abramos PSI, vamos a encontrar la palabra algoritmo. Entonces ya sabemos lo que es un algoritmo, una serie de pasos o acciones. Entonces observen que aparece la palabra algoritmo. A la derecha de la palabra algoritmo debemos colocar el nombre de ese algoritmo. Entonces, arroz con leche, o cálculo de notas, o cálculo de pagos a empleados, etcétera, etcétera. Luego vamos a encontrar una serie de acciones. Lo primero que encontramos en la segunda línea es un texto que está precedido de doble slash. Cuando colocamos en PCIN al inicio de la línea 2 slash, lo que vamos a escribir a continuación lo toma el lenguaje o el programa como un comentario, es decir, no lo va a tener en cuenta en el momento de ejecutarlo, lo va a ignorar. Y luego vienen las acciones o las actividades o los pasos o las instrucciones de ese algoritmo. Y observen que al final dice fin algoritmo. Y eso me satisface una de las definiciones, que es finito. Tiene un inicio y un fin. Ahora, en PCIN usted no puede cambiar esas palabras, algoritmo y fin algoritmo, porque son las que él utiliza para identificar la apertura y el cierre del algoritmo. Y no lo puede utilizar usted como nombre de variables. Ahora, luego viene el bloque de las instrucciones. En esas instrucciones, entonces, es donde se escriben las definiciones de las variables, donde se muestran por pantalla los mensajes, donde se piden los datos de entrada y otras más que vamos a aprender más adelante, como operaciones matemáticas, expresiones, estructuras de control, etcétera. Bueno, ya casi vamos a entrar al PCI. Vayan abriéndolo ahí, por favor, que ya vamos a terminar la definición para que hagamos nuestros primeros algoritmos. Muchachos, si de pronto se voy muy rápido o muy despacio, no duden entonces en expresarse. Voy a ver el chat. Díganme, por favor, cómo vamos en el ritmo, o por el micrófono, cómo voy. Si vamos muy rápido, muy despacio.
Bueno, pues dice Jair que vamos bien. Los demás, ¿cómo vamos? Vamos bien. 3 personas. Súper bien, listo. Si alguien de pronto quiere expresar lo contrario, pues me dice para entonces hacer la revisión. Bueno, perfecto. Jair, un que viene con linterna, listo. Vamos a ver cuándo se soluciona eso. Entonces sigo acá. Entonces, estamos en el contexto del PCI. Ya cuando pasemos a otro programa, pues vamos a ver diferentes tipos de definiciones. Pero acá en PCI debemos tener claro los identificadores de las variables. Entonces, una variable debe empezar por una letra, se puede componer de 2 o más palabras. Si tiene 2 o más palabras, se puede diferenciar cada palabra o dividir o unir con una raya al piso o guión bajo. Se puede componer de letras y números como aparece en la pantalla, pero que tenga relación con lo que va a almacenar. Por ejemplo, hay las variables que se llama A y X. Uno sabe que va a guardar ahí, entonces es mejor que le dé un nombre más completo. Y cada variable tiene un dato asociado, un tipo de dato, que significa que en esa variable siempre se va a guardar el mismo tipo de dato. Entonces, los tipos de datos en PCI pueden ser números enteros o pueden ser números decimales. Entonces ahí tenemos para cada tipo de dato uno que le corresponde. Tenemos el tipo de dato carácter, si lo que vamos a guardar en esa variable es una sola letra o un solo símbolo. El tipo de variable texto o cadena, si ahí vamos a guardar una serie de caracteres, por ejemplo, el nombre de una persona, la dirección, el correo electrónico, el número telefónico, etcétera, todo lo que tenga que ver con caracteres que implique letras y símbolos. O una cédula de ciudadanía. ¿Por qué una cédula en cadena si son números? Porque con la cédula, al igual que el celular, no se van a hacer operaciones matemáticas. Y el último tipo de dato es lógico, es decir, una variable que va a tener solamente 2 valores, o falso o verdadero. Y en PCI, para darle vida a una variable, para indicarle que la voy a crear, empezamos con la palabra definir. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces ahí tenemos, se coloca la palabra definir, observe que sea un color diferente. Luego, no tiene que ser dentro de paréntesis, colocamos la o las variables, separadas por comas si son varias. Luego la palabra como, y después de la palabra como el tipo de dato. Entonces tenemos los siguientes ejemplos. Tenemos la variable nombre, que voy a almacenar texto. Entonces coloco definir nombre como texto. Edad la definen de tipo entero. Y respuesta como lógico. Es decir, en la respuesta voy a guardar o un sí o un no. Si alguien tiene dificultad, me interrumpe sin problema en cualquier momento. ¿Listo? Porque la idea no es que eso se convierta en que yo solamente hable y ustedes ahí de pronto solamente miren, sino que pueden hablar en cualquier momento. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, entonces uno a la hora de escribir, pues de definir esa variable, uno las mete ahí entre paréntesis o como en el ejemplo. No es necesario, como en el ejemplo, como abajo donde dice ejemplos. Digamos, si yo quiero definir una variable que se llame nombre y otra que se llame apellido, las puedo definir en la misma línea, porque son del mismo tipo. Entonces, corría nombre, coma, apellido. Entonces aquí ya tenemos ya algo más completo. Entonces tenemos, en esta diapositiva, aprendimos cómo definir la variable, las variables. Y acá ya estamos viendo otra cosa. Estamos trabajando la asignación. ¿Qué es la asignación? Es llevarle a esa variable un valor.
Entonces, yo le puedo llevar a una variable un valor específico, digamos un número, el nombre de una persona, o le puedo llevar el contenido de otra variable, o le puedo asignar el resultado de una operación. Entonces ahí tenemos, hay una variable que llama var1 y le estoy asignando, le estoy llevando lo que hay en la variable de valor. En PCIN, ¿cómo leo o cómo hago lectura de una variable? Con la palabra leer, y luego de leer, al frente o a la derecha escribo el nombre de la variable que quiero leer. Entonces, puedo colocar leer nombre, leer edad, leer dirección, etc. ¿Cómo muestro en PCIN un mensaje o una cadena de caracteres? Con la palabra escribir, y dentro de comillas, aunque ahí no aparecen, coloco el texto. ¿Cómo escribo una variable? Escribo la palabra escribir o el comando escribir y luego el nombre de la variable. Entonces ahí tenemos los siguientes ejemplos. ¿Qué estamos haciendo en el primer ejemplo? Hay una variable que se llama nombre, que previamente se definió de tipo cadena, y le estamos asignando la cadena de caracteres Antonio. Luego, la siguiente instrucción, estamos mostrando en la pantalla del computador, cuando ejecutamos el programa, un mensaje que dice introduce tu nombre. Luego, en la siguiente instrucción, estamos leyendo el nombre. ¿Qué quiere decir? La persona donde, cuando el programa ejecuta la línea leer nombre, se detiene un momento para que la persona escriba desde el teclado el nombre, y ese nombre o esa cadena de texto que escribió se va a almacenar en la variable nombre. Luego le está pidiendo la edad y la está capturando. Bueno, ya casi vamos a ingresar. Vamos, entonces, voy a parar aquí un momento, vamos a ingresar al PCIN para entonces explicar eso. Entonces, ya todos tienen instalado el PCIN, voy a proceder aquí a abrirlo. Voy a mirar si alguien tiene alguna pregunta por acá. Eso, nadie tiene inconveniente, entonces estoy abriendo acá. Todos están viendo bien la pantalla, muchachos. En esos momentos están viendo PCIN. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces recordemos, acá tenemos nuestro nombre algoritmo, fin algoritmo, con lo mismos ahorita, y aquí el nombre. Entonces lo voy a colocar aquí. Yo lo puedo dejar sin título, pero lo más conveniente es darle un título. Entonces lo voy a llamar, ahorita le voy a dar el nombre, ahora que me ocurra. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pedirle a la persona el nombre y la edad. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Definir las variables. Definir, mire que me aparece la palabra completa abajo. Si yo la quiero autocompletar, le doy Enter y él me la coloca. Mire que él mismo me dice lo que debo hacer. Que luego de definir escriba una o más variables separadas por coma. Entonces voy a escribir aquí la palabra nombre. Doy espacio. Me dice que falta el tipo de dato. Entonces ahí escribo la palabra como. ¿De qué tipo sería un nombre? Carácter, entero, lógico, real. Real. Lo voy a guardar en un nombre. Si fuera número, fuera entero o real. Entero. O real. En nuestro caso es carácter. ¿Sí? Listo. Ahora voy a definir la edad. Voy a definir la variable edad. ¿Cómo la defino? ¿Con qué tipo de dato? Real. Entero. Entero. El real es cuando un número tiene una parte entera y una parte decimal. Ah, no jodas. Es que entero solamente es. Vamos bien hasta ahí, muchachos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? ¿Se le está escuchando allá? Eso, muy bien. Entonces, listo. Ahora vamos a decirle, voy a llamar entonces algoritmo datos personales. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a
al ejecutar ese programa, lo primero que quiero que aparezca es un mensaje donde le pide el nombre al usuario. Entonces, ya no lo voy a escribir. Mire que aquí a la derecha les aparecen unos comandos. Yo puedo o escribir, Profe, dígame. ¿podría repetir? ¿Desde dónde? Desde definir nombre. Listo, entonces, vamos a crear. Te voy a colocar aquí un comentario. Vamos a escribir un algoritmo que solicite y muestre el nombre y la edad de una persona. Ahora, vamos a hacer, ¿cuáles serían los datos de entrada? Un algoritmo tiene entrada, ¿qué más tiene un algoritmo? Tiene un proceso. Y salida. Y salida. Y salida. Listo, entonces, para ese enunciado, ¿cuáles serían los datos de entrada? Tendríamos, ¿cuáles serían los datos de entrada, muchachos? Nombre. Profe, nombre, pues lo colocaríamos en, pues exactamente. Nombre y edad. Nombre y edad. Listo. Aquí estamos haciendo algo que se llama el análisis. ¿Sí? En el análisis, donde se definen los datos de entrada, qué operaciones voy a hacer y la salida. Entonces, para ese enunciado, los datos de entrada son nombre y edad. Ahora, ¿de qué tipo cada uno? Pues edad, ¿qué voy a almacenar? El nombre, ¿qué voy a almacenar en un nombre? Caracteres. ¿Sí? Y en una edad, solamente números. Entonces, esto lo debo tener en cuenta ahorita en PCI para definir el tipo de datos. Ahora, ¿qué vamos a hacer como procesos? Como proceso, vamos a leer el nombre y la edad. ¿Sí? No vamos a hacer operaciones, sino solamente esto. Como proceso, a leer el nombre y la edad. ¿Y qué debo hacer en la salida? ¿Qué me están diciendo que haga al final? Mire aquí, mire. Profe, que se muestre el nombre y la edad. Pues, mostrar nombre y edad. Entonces vamos a relacionar eso con el enunciado. Siempre que ustedes le digan solicite, es porque hay que leer. Dígame. Supongamos que en el criterio, cosa como, o en la actividad diga que también se necesita la cédula. Bueno, entonces. Eso sería también un entero. No, entonces muy bien. Entonces voy a colocar aquí cédula y la edad. Entonces acá, otro dato de entrada sería la cédula. La cédula, un ejemplo de cédula sería 1, 00, 76, cualquier número. ¿Sí? Eso, aunque es un número, una cantidad numérica, se define como un dato de tipo cadena o string o texto. ¿Por qué? ¿Cuándo defino un dato de tipo numérico? Cuando realmente voy a hacer cálculos con ese dato. ¿Qué cálculos? Suma, resta, multiplicación, adición, división o cualquier otra operación como exponente, raíz cuadrada. Entonces usted con la cédula usted no hace operaciones. Usted no multiplica la cédula suya por la cédula de su compañero. Solamente la muestra, la consulta, verifica que si son iguales, pero nunca hace una operación aritmética. Entonces la cédula puede ser de tipo cadena al igual que el nombre. La edad, aunque no voy a hacer cálculos en este ejercicio, pero sí tiene que ser numérica, porque usted la edad la puede promediar, la puede sumar con la edad de otra persona, etc. Entonces aquí sería leer nombre, leer cédula y edad. Y aquí mostrar nombre, cédula y edad. Aquí le estoy colocando sin tildes porque son nombres de variables. Entonces, entendido esto, mire que no he escrito en la primera línea, entendido esto, ahí sí procedo a escribir mi algoritmo. Entonces voy a definir mis variables que son los datos de entrada. Entonces aquí sí coloco
definir. El que preguntó ahorita ya le queda mejor, queda más claro con esa explicación. Que repitiera. Sí, claro. Listo, entonces ahí, observen. En una sola línea de definir voy a definir dos variables que son del mismo tipo, nombre y cédula. Entonces aquí coloco definir nombre, coma, cédula, como carácter. ¿Sí? Quiere decir que en los dos voy a ingresar caracteres, en ese caso solamente son alfabéticos. Entonces ya definí nombre y cédula, ahora voy a definir la variable edad. Entonces, la palabra definir, el nombre de la variable y el tipo. La edad va a ser entero. ¿Por qué entero? Porque una persona, digamos, usted va a cumplir años en mayo. Usted no dice, yo tengo 17 años, 9 meses y 14 días. Usted dice, yo tengo 17 años. ¿Sí? Entonces, por eso va a ser de tipo entero. O se puede decir, yo tengo 17 años y medio, pero realmente cuando se guarda así en términos iniciales una edad, o la dice, solamente dice la parte entera. Entonces, aquí con esto, ¿qué acabamos de hacer? Aquí definimos los datos de entrada y las variables. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo las variables. ¿Qué paso sigue ahora entonces? Vamos a hacer lectura de esas variables. Entonces voy a solicitarle a la persona que ingrese el nombre, la cédula y la edad. Entonces les decía antes de hacer aquí la explicación que aquí a la derecha tenemos los comandos. Los comandos me permiten desarrollar más rápido las instrucciones. Entonces, en vez de decir aquí escribir, que me imprima algo, yo entonces puedo hacer lo mismo acá. Mira que aquí dice escribir, leer, asignar, etcétera, etcétera. ¿Ves? Aquí quiero que me aparezca el comando escribir y aquí donde dice lista de expresiones, ¿qué coloco? Borro eso y lo reemplazo por lo que yo quiero mostrar en la pantalla. En ese caso, lo que quiero mostrar es un mensaje. Entonces, como es un mensaje, lo coloco entre comillas doble. Abro comillas y escribo el mensaje. Entonces le voy a decir, ingrese un nombre. Y cierro comillas. Cuando cierro la comilla se me elimina el error que tengo ahí. ¿Sí? Mire que el mismo me dice falta cerrar comillas. Ahora, ¿qué sigue en la lógica? Por ejemplo, cuando usted está preparando el arroz con leche, usted sacó a un amigo y el amigo le está diciendo qué hacer. Entonces le dice, prende el fogón. ¿Usted qué hace? Usted con su mano prende el fogón. Él le dice, monte la olla. Usted monta la olla. Entonces aquí cuando él le aparece en la pantalla esa instrucción, el usuario acá, en ese caso usted debe hacer algo. Entonces lo que hay que hacer es que el usuario ingrese en esta variable un valor. Entonces, para que la variable nombre o cualquier otra tenga un valor o reciba un valor, lo hacemos con el comando leer. Si usted coloca el mouse acá y lo deja ahí, ahí le va a explicar lo que hace ese comando. Entonces, usted coloca leer y aquí la lista de variables que va a leer. En ese caso, ¿qué variable es la que se espera leer? La que corresponda con ese título que hay aquí arribita. Si me dice que ingrese un nombre, entonces acá voy a leer la variable nombre. Entonces aquí donde dice lista de variables, escribo nombre. Hasta aquí puedo ejecutar el algoritmo. ¿Cuándo lo ejecuto o cuándo ejecuto ese programa? Cuando veo que no tiene errores. ¿Sí? Por ejemplo, si borro aquí la E de nombre, posiblemente no me parezca un error, pero yo sé que hay un error cuando me ejecute porque le falta la E. Ahora, ¿cómo se ejecuta un programa en PSIN? Aquí arribita,
presiono ese botoncito que dice ejecutar, este verde que vemos acá, y observe que él me ejecutó esa instrucción. Esto de acá no aparece porque es la definición. Lo único que aparece en la pantalla es lo que está dentro de comillas o lo que está acompañado del comando escribir. Pues aquí, ¿qué hago? Yo me llamo Wilson. Escribo Wilson. Escribí Wilson, le di Enter y ya terminó. Mire que ejecución finalizada. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay más instrucciones. Ahora, ¿qué sigue aquí en la lógica? ¿Qué comando sigue acá, muchachos? ¿Qué me colabora? ¿Qué dice? ¿Qué instrucción sigue acá? Profe, Siga. Escribir cédula. Entonces, el mensaje ingrese. Cédula. Eso. Su cédula. Listo. ¿Y luego qué sigue? Escribir. Leer la cédula. No, leer la cédula, perdón. Leer la cédula. Escribo el comando leer y al frente la variable. ¿Cuál voy a leer? Cédula. Tal cual como la definí. ¿Y qué más me están pidiendo que haga? Que pida la edad. Sí. Escribir y coloco aquí el mensaje que quiero que aparezca. Entonces ingrese edad. Y luego el comando leer y la variable que quiero leer, edad. Hasta ahora, les voy a colocar aquí, este pedacito, ese bloque de aquí se llama la entrada de datos. Es la lectura, ¿cierto? Aquí estamos en la entrada. Acuérdense que un algoritmo tiene entrada, proceso y salida. Entonces, entrada de datos corresponde a estas 6 líneas de acá. Ahora, en ese algoritmo no tenemos que procesar realmente nada, no tenemos que hacer ningún cálculo. El proceso lo estamos haciendo implícito en la lectura, ¿cierto? A veces aquí el proceso hace parte de la entrada, ¿sí? Entonces aquí ya no hay un proceso como tal, sino que de una vez vamos a la salida. Salida o muestra de datos. Es que nos están diciendo, el algoritmo me decía, o el enunciado, que solicite, ya lo solicitamos, y que muestre. Entonces ahora la salida es que muestre el nombre que la persona ingresó, la cédula y la edad. Entonces aquí voy a colocar lo siguiente. Estos fueron los datos que se ingresaron. Profe, una pregunta. Sí. En ese caso es porque lo estamos haciendo, pues porque usted está explicando, o en verdad hay que dejar ese espacio para escribir la salida. No, porque estoy explicando para que pues, se lea más bien y se separen los bloques, pero... Uno puede copiar de seguido. Sí. Listo, pero gracias. Pero una buena práctica en un lenguaje es dejar los bloques separados, es decir, usted puede escribir, por ejemplo en Java, en una sola línea, varias instrucciones y no les va a generar error, pero a la hora de leerlo por una persona va a ser más confuso, un poquito más complicado. Entonces es buena práctica dejar los comentarios, como lo estoy haciendo acá, y separarlos por bloquecitos. Si yo aquí le elimino esa línea, no hay ningún problema, ¿sí? Pero para efectos didácticos y de documentación, prefiero dejar aquí una linecita que se separe cada bloque. Entonces vuelvo acá. Antes de mostrar los datos, voy a colocar un mensaje que me diga qué es lo que sigue ahí. Yo quiero, por ejemplo, después de ese título, mostrar una línea que me separe. Entonces aquí puedo colocar eso así. Ahora, voy a mostrar el nombre. Entonces, ¿cómo lo muestro? Escribir. Entonces, escribo el que aparezca la cadena nombre y a la derecha, aquí a la derecha, el nombre de la variable. Observen lo que sale aquí. Yo quiero aquí mostrar la variable. Entonces, mire que aquí me dice que lo separe por una coma. Entonces, aquí coloco la coma
y aquí coloco el nombre de la variable que quiero mostrar. Eso se llama concatenar. Quiere decir, de un lado coloco un texto que va a ser siempre constante, la palabra nombre. Aquí le puedo colocar si quiero, o le puedo colocar por ejemplo esto, y aquí al frente la variable, el contenido. Entonces si aquí coloqué Juan, aquí me va a colocar nombre Juan. Ahora en la siguiente línea quiero mostrar la cédula, entonces aquí coloco cédula, coma, y el nombre de la variable, cédula. Lo último que me dicen que muestre es la edad. Coma, edad. Esa es la salida. Ya con eso termina entonces mi algoritmo. Entonces lo voy a ejecutar. Pero antes de ejecutarlo, ¿alguien tiene alguna duda o necesita explicación adicional sobre ese pedacito? Profe, pero una pregunta. Para nosotros digitar, por ejemplo, comillas, corchetes, comas y cosas así, no debemos de aprender como el significado de cada uno de ellos. Vuélvame a hacer la pregunta que no la comprendí muy bien. Yo me imagino que cada, digamos, comilla, comas, tienen un significado, ¿cierto? Sí. Pero iremos a ver algunos casos de esos, ¿ok? Claro, entonces aquí en ese ejemplo, Profe, sí, yo ya me adelanté y pues me dice ejecución finalizada y pues como usted dijo, estos fueron los datos que se ingresaron y pues yo lo estoy haciendo al paso de la letra suyo y coloqué también las lineecitas y se separa y dice nombre Sebastián, cédula, pues mi cédula y edad los 18 años y ya. eso, muy bien, pero te voy a dar paso a la pregunta anterior entonces. Yo sé que se ha comprendido esa primera parte, entonces. Lo que me decía él, que explicaba lo de las comillas, lo de la coma. Cuando usted requiera que se muestre al usuario una información, como un mensaje, se coloca ese mensaje dentro de comillas dobles, ¿sí? Y en PCI, para que me muestre algo en la pantalla, el comando es escribir. Entonces, cuando él encuentre en esa línea este comando y ese texto dentro de comillas, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar en la pantalla lo que hay dentro de las comillas, ¿sí? Y si yo quiero, como en este caso, que me muestre varias cosas en la misma línea con el comando escribir, entonces coloco lo que quiero que me aparezca fijo, lo coloco dentro de comillas. Y si quiero que me aparezca algo adicional, o sea, quiero concatenar, quiero mostrar algo a la derecha, entonces la separo con coma. Entonces aquí, ¿qué me muestra? Me va a mostrar este texto con esos símbolos y a la derecha lo que hay en la variable nombre. Yo puedo seguir concatenando acá, yo puedo decir aquí que me muestre la cédula. ¿Sí? Aquí, ¿qué me mostraría? El texto nombre, estos símbolos, lo que tenga la variable nombre, por ejemplo Juan, y lo que tenga la variable cédula, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Pero en este caso no corresponde porque aquí solamente quiero mostrarse el nombre, entonces no tengo que concatenar la cédula. ¿Sí? Entonces voy a ejecutarlo. Profe. Dígame. Y supongamos que si yo le quiero agregar, supongamos en este momento, definir fecha de nacimiento, ¿eso es un carácter entero? No, aquí lo vamos a trabajar, por ejemplo, en ese caso, lo vamos a trabajar inicialmente como un carácter. Después en otro lenguaje, ya entonces le damos un formato en donde la persona escriba primero el nombre o el número del mes, del día y del año. Y eso ya se le da un formato de fecha, que aquí no lo tiene PCI, ¿cierto? Entonces, sería un formato de fecha, pero ya cuando veamos Java, aprendemos esa parte. Entonces, aquí estoy ejecutando el algoritmo. Entonces, lo primero que me está pidiendo es el nombre. Entonces, aquí escribí Diana. Luego me pide la cédula. Mire que con el comando escribir, lo que me muestra es
ese texto, ingresé la cédula. De la cédula voy a escribir, listo. Doy Enter, y entonces me muestra. Observen que aquí aparece en qué instrucción se va ejecutando, línea 20, entonces mire que estoy en la 20, está esperando la edad. Digamos que Diana tiene 23 años. Ahora, después de eso que ejecuta, por favor apaguen un micrófono que está por ahí abierto, está interrumpiendo eso. Mire que estamos en la línea 20. ¿A cuál línea entonces va a saltar luego de cuando le doy Enter? Va a saltar a esta. Me va a mostrar esto. Luego va a escribir esto y las demás líneas hasta la número 27. Cuando llega a la número 27, ya el programa no encuentra más instrucciones y termina. Le voy a dar Enter y me muestra entonces los resultados. Esos fueron los datos que se ingresaron. Entonces el nombre, mire que me apareció esta cadena, y al frente Diana, que fue lo que ingresé aquí al inicio. ¿Sí? Cédula, mire que aparece cédula con esas flechitas, y al frente, como lo concatené, me aparece el contenido de la variable cédula. Y por último, la edad. No, permítanme, voy a hacer aquí una captura de la pantalla. La debo llevar como evidencia de la clase. Profe. Hola. Por ejemplo, yo en este momento le agregué lo que le dije que le quería agregar, la fecha de nacimiento. Sí. Pero me tocó... O sea, no se puede hacer separado, porque por lo que veo me genera un error. Coloco fecha de nacimiento separado y me aparece... se espera fin de expresión. Tiene que poner un guión bajo como un... Eso, muy bien. O sea que lo podría dejar con guión bajo o así seguido. No puede colocar aquí, vea. Fecha, guión bajo. Nacimiento, vale. Nacimiento. Pues ya lo había hecho, pero pues quería saber eso. O la puede colocar así también. ¿Sí? O así de seguido. Sí. Pero si la va a hacer de seguido, como buena práctica, la primera letra del segundo nombre debe ser en mayúscula. En mayúscula. O sea que no hay ningún inconveniente si lo hago así de seguido. No ninguno. Bueno, observen aquí, aprovecho la intervención. Observen que esa variable nunca se está usando. Les tengo dos opciones. Primero la borro. O lo otro no es una opción, sino que al no estarla usando, como en ningún momento la estoy pidiendo, no me está sacando error, ¿sí? Entonces, acostúmbrense solamente a definir variables que realmente van a usar en el programa, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer aquí una pausa, voy a dejar de compartir mi pantalla, pues eso se me... Y escucho entonces sus opiniones. Ya casi vamos a terminar la clase, faltan 3 minuticos. Profe. Vamos entonces a hacer la evaluación de la clase, muchachos, de parte de ustedes. Una pregunta. Dale. En la opción lógica, ¿es en qué momento se pone? Lógico, cuando voy a evaluar una variable con la cual el usuario va a ingresar, digamos, un valor de 0, de 1, de falso, de verdadero, decimales, de true o de false, ¿cierto? Solamente para ese caso, ¿sí? Son muy pocos comunes ese tipo de circunstancias, pero solamente es para ese tipo de cosas. Cuando espero que la variable tenga un valor como verdadero o falso. Digamos, la variable va a ser verdadero cuando tenga un 1, y si tiene un 0, va a ser falso. Eso lo vamos a trabajar en los condicionales mucho. Entonces, cuando lleguemos allá la próxima semana, vamos a entender el porqué de ese tipo de variables. Profe, ¿por qué trabajamos con PCN y no con otra aplicación? Bueno, estamos trabajando la parte de fundamento de lógica, de algoritmos.
Como les expresé ahorita, no sé si de pronto no se había conectado, aquí tenemos en el contenido, aquí yo expresé en la mañana que la codificación va a ser en Java. Mire que la herramienta que vamos a trabajar aquí va a ser Java. En ese momento estamos haciendo la fundamentación de que usted entienda que es una variable, el proceso de lectura, el proceso de escritura y los cálculos. Entonces aquí estamos trabajando la fundamentación. Ya cuando todo el grupo tenga eso claro, cuando ya trabajemos en PCI, esas estructuras, el si, los arreglos, las funciones, entonces ya un programador, una persona que está estudiando programación ya puede definir cualquier lenguaje, porque ya entiende la parte lógica, ya entiende que lo primero que hay que hacer es definir variables, luego la lectura, luego las operaciones y por último mostrar los valores. Entonces ahí sí escoge una herramienta de desarrollo. Entonces más adelantico en ese trimestre vamos a trabajar todo en Java. Entonces yo creo por ahí unas 2 semanitas trabajando en PCI y de ahí en adelante ya en Java. Profe, una pregunta. Adelante. Siempre vamos a utilizar los nombres, edades, las edades, nombre y todo eso. ¿Cómo que siempre? No, eso depende del enunciado, eso depende del tipo de circunstancia. Hay ejercicios donde le van a pedir otro tipo de valores, notas, le van a pedir estaturas, distancias, le van a pedir color, le van a pedir, digamos, peso, etcétera, etcétera. Gracias. Ok. Bueno, ya para cerrar, hemos ya llegado al límite del tiempo. Vamos a evaluar la sesión. ¿Qué tal les pareció? ¿Entendieron? ¿Estuvo clara? El ejemplo. Profe, muy buena, ahí poco a poco vamos entendiendo. Yo poco a poco la voy cogiendo. Ok. Pero yo entendí muy bien y pues uno a la hora de ir aprendiendo le dan como ganas de experimentar más cosas, porque por ejemplo vea que yo le metí fecha de nacimiento. Eso está muy bien, muy bien. Bueno, David pregunta qué vamos a trabajar. Vamos a trabajar NetBeans. El entorno de desarrollo va a ser NetBeans. Cuando lleguemos allá, unas 2 clasecitas antes de empezar, les voy a enseñar cómo se instala, cómo se descarga, cómo se instala ese pedacito. Bueno, ¿quién más quiere expresarse para ya cerrar la sesión? ¿Aprendieron? Muy enredado, muy claro, muy sencillo. Profe, no, excelente, excelente. Y uno ve como lo que usted nos explicaba ahorita, que primero hay que tener los ingredientes y todo eso, y irlos organizando uno por uno. Excelente, pues entendí esa parte todo muy bien. Profe. Sí, muy bien. Entonces, en el día de hoy no hay como una actividad así como la semana pasada. No, todavía no. Mañana, cuando ¿Sí? ya llegamos ya más tema, entonces mañana les voy a dar la actividad para que la entreguen el miércoles. Y mañana les explico dónde la deben subir. Profe, supongamos que queremos guardar lo que hicimos en este momento con usted. Ya les voy a mostrar, sí. Ya les voy a mostrar aquí a todos. Gracias, profe. Pues acá tenemos, si lo queremos guardar, entonces aquí hay 2 opciones. Aquí está la opción que dice guardar o archivo guardar. Y le damos el nombre, la ubicación. Entonces yo llamé esto, lo llamé, a ese algoritmo lo llamé datos personales. Pero lo puedo guardar. Digamos, mi primer algoritmo. ¿Sí? Profe, una pregunta. Entonces, mire que ya voy a responder. Entonces, observen que aquí se guardó. Aquí está el nombrecito. Cuando usted adiciona algo, observen que aquí él le coloca un asterisco. Quiere decir que no se ha guardado. Si usted lo va a guardar, lo guarda, ya se le actualiza. Entonces, para guardar por acá. Profe, diga. Y supongamos que se lo queremos compartir a alguna otra persona. ¿Esa persona tiene que tener PCI instalado? Sí, señor. No lo puede ver de una manera diferente. Sí, hay una manera. Por aquí hay una opción.
Por aquí hay una opción. Se puede guardar como ejecutable. No, pero por aquí hay una opción que lo permite guardar en otro lenguaje. Pero un momentico, que es que... Donde dice de exportar. Exportar. Entonces aquí lo puedo guardar, digamos, en Java, no Python. Aquí está Python, aquí está Java, aquí está C++, C#, etcétera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en unas condiciones muy óptimas, digamos, yo quiero pasar esto a Java. Entonces aquí le digo convertir al lenguaje Java. Vamos a ver cómo me sale. Lo voy a guardar aquí en descargas. Mire que le he colocado otra extensión. Y ya luego en Java ya lo podría yo importar y abrir. Vamos a ver si aquí me funciona haciéndolo rápidamente. A mirar cómo me sale aquí en Java. Aquí estoy abriendo el entorno de desarrollo NetBeans. Ya lo exporté. Quedó exportado, creo que en descargas también. Voy a ubicar aquí en este espacio. Profe, para NetBeans es necesario esa misma versión. No, pero esta es la de pronto como la más cómoda ahorita en el mercado para nosotros trabajar. Le voy a decir aquí a abrir archivo, creo que es la opción. Tenemos que instalar NetBeans en el PC, profesor. Sí, por supuesto, claro. Pero yo en su momento les digo cómo se instala. Si no lo saben hacer, yo les digo cómo se instala en su momento. ¿Cómo fue que lo guardé? Mi primer algoritmo, se me olvidó el nombre, ¿cómo fue que lo guardé? ¿Cómo fue que lo guardé aquí? Mi primer algoritmo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Aquí está. Aquí lo estoy abriendo en Java. Entonces mire que en Java me abrió casi perfecto. Lo único que no me abrió es esto, pero ya le explico en su momento. Mire que aquí está, alcanzan a leerlos ahí. Mire que son los mismos tipos de, aquí en vez de texto, colocó string. Aquí en vez de entero, colocó int. Y en vez de texto, colocó string. Observen que él conservó los mismos comentarios. Aquí en vez de escribir, colocó system.out.println. Entonces acá observen que la ejecución, el paso, la exportación estuvo perfecta. Entonces, digamos, podemos llegar a un momento en que estemos escribiendo algo en PCI, lo exportemos y lo abramos en Java. Pero lo primero aquí es que entendamos el proceso de la lógica, entender el problema, solucionarlo, y ya después usted hace el pseudocódigo, lo puede hacer en papel o lo puede hacer en PCI, y la codificación ya lo hace en cualquier lenguaje, en ese caso en Java. Entonces, mire que ese es el proceso de la programación. Bueno, señores, muchas gracias por asistir, gracias por el interés que cada uno de ustedes ha mostrado. Y los dejo entonces, nos volvemos a ver mañana a 8:30. Esperen entonces mañana temprano el enlace que lo manda el grupo para que entonces lo puedan ver. Le voy a mandar entonces al grupo el enlace del canal de YouTube donde pueden ver esa grabación. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.